Jesús se reveló a sus discípulos de una manera impactante que dejó a todos sin palabras. En una noche trascendental, Él y sus discípulos cruzaron el torrente de Cedrón y llegaron a un huerto que era bien conocido por Judas, el traidor. Este lugar se convertiría en el escenario de un evento que marcaría la historia. Judas llegó con un destacamento de soldados y guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y fariseos. Llevaban antorchas, faroles y armas, como si fueran a enfrentarse a un criminal. Pero Jesús, con pleno conocimiento de lo que iba a suceder, salió a su encuentro y les preguntó directamente: ¿a quién buscan? Ellos respondieron: a Jesús de Nazaret. Con una calma sobrenatural, Jesús respondió: yo soy. En ese instante, algo extraordinario sucedió. Al escuchar esas palabras, los hombres retrocedieron y cayeron al suelo. Esta no fue una simple declaración. Yo soy es el nombre divino con el que Dios se reveló a Moisés. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Jesús no solo estaba identificándose, estaba declarando su divinidad. El apóstol Juan no deja dudas de que Jesús no era simplemente un hombre, era Dios hecho carne. En Isaías 43:10, Dios dice: ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y me crean, y entiendan que yo soy. Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Él no es un mensajero más, sino el Mesías esperado, el Hijo de Dios que dejó la gloria celestial para caminar entre los hombres. Como dice Filipenses 2:6-11, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús renunció a su majestad celestial para vivir como hombre, expuesto al hambre, la tristeza y la tentación, pero sin pecar. Su sacrificio no solo fue un acto de amor, sino una enseñanza viva de humildad y obediencia. Aunque vivió como un siervo, Jesús no dejó de ser Dios. Algunos han malinterpretado su identidad, creyendo que era un ángel creado o incluso el arcángel Miguel. Sin embargo, las Escrituras son claras. Jesús es eterno, todopoderoso y el creador de todo lo que existe. En el cielo, Él tenía la gloria del Padre. En la tierra, tomó la forma de un siervo para servir, no para ser servido. En palabras de Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. Esta revelación nos lleva a una profunda verdad. Jesús es Dios Hijo, parte de la Santa Trinidad, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Él no es una creación, es el Creador que se humilló para salvarnos. Si Jesús, siendo Dios, dejó la gloria celestial para identificarse con nosotros y demostrar su amor, ¿cómo estás respondiendo a ese sacrificio? ¿Reconoces quién es Jesús realmente y lo adoras como el Señor de tu vida? La Biblia nos da múltiples evidencias de la divinidad de Jesús, dejando claro que no era un ser creado, sino que Él mismo es Dios, hecho hombre. Por ejemplo, en Colosenses 2:8-9, el apóstol Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta declaración no deja espacio para dudas. Jesús contiene en sí toda la esencia de Dios. No es solo un mensajero, sino el mismo Dios manifestado en carne. Otro pasaje significativo es Tito 1:1, que habla de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el idioma griego, el término manifestación está en singular, lo que indica que Dios y Jesucristo no son dos personas separadas, sino uno solo. La misma expresión se utiliza en 2 Pedro 1:1, donde se afirma que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. En el Evangelio de Juan, Jesús hace afirmaciones que confirman su unidad con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30.
Estas palabras provocaron indignación entre los judíos, quienes lo acusaron de blasfemia. En su respuesta, Jesús les cuestionó: ¿por cuál de las obras buenas me apedrean? Ellos replicaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. La reacción de los judíos muestra que entendieron perfectamente lo que Jesús estaba declarando, que Él compartía la misma naturaleza divina que el Padre. Incluso en el juicio que llevó a su crucifixión, los líderes religiosos dijeron: tenemos una ley, y según nuestra ley, Él debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Juan 19:7. Esta acusación revela que reconocieron su afirmación de ser igual a Dios. Sin embargo, en lugar de aceptar la verdad, la rechazaron, considerando sus palabras una blasfemia. El evangelista Juan escribió su relato para dejar claro que Jesús no era solo un hombre, sino Dios hecho carne. Para los judíos de su tiempo, esto desafiaba la creencia monoteísta expresada en su credo diario. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Pero en Jesús, Dios se reveló plenamente, mostrando que su unidad no es simple, sino una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Jesús fue lo suficientemente claro sobre su identidad como Dios, incluso enfrentando rechazo y muerte por esa verdad, ¿qué tan dispuesto estás tú a aceptar su divinidad y vivir de acuerdo con su señorío? El apóstol Juan nos lleva a reflexionar profundamente sobre la identidad de Jesús en su libro de Apocalipsis, donde encontramos una declaración poderosa de Cristo: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, 12-13. El título Alfa y Omega, que también aparece en Apocalipsis 1:8, es una afirmación de eternidad y autoridad absoluta. Este título, aplicado tanto a Dios Padre como a Jesús, establece que Cristo no es un ser creado, sino el Dios eterno, el principio y el fin de todo. Uno de los momentos más impactantes después de la resurrección de Jesús fue cuando se apareció a sus discípulos. Tomás, que no estaba presente la primera vez, se negó a creer hasta que pudiera verlo con sus propios ojos. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Días después, Jesús se presentó de nuevo y esta vez Tomás estaba allí. Jesús, en un gesto lleno de paciencia y compasión, lo invitó a tocar sus heridas. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Juan 20:27. La respuesta de Tomás fue inmediata y contundente: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Este reconocimiento no solo afirma la resurrección de Jesús, sino también su divinidad. Es importante notar que Jesús no corrigió a Tomás ni rechazó su adoración. Al contrario, la aceptó, reafirmando su identidad como Dios. Jesús hizo afirmaciones claras y directas sobre su relación con el Padre. En Juan 14, 6-9 dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Cuando Felipe pidió: Señor, muéstranos al Padre, Jesús respondió: Tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estas palabras no dejan lugar a dudas. Jesús es la revelación perfecta de Dios Padre. Su unidad con el Padre no es solo espiritual, sino también esencial. Juan lo expresa maravillosamente al comienzo de su Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. Juan 1:1. El apóstol utiliza el término griego logos, traducido como verbo o palabra, para describir a Jesús como el medio a través del cual Dios se revela plenamente. Así como las palabras comunican los pensamientos de una persona, Jesús nos revela la mente y el corazón de Dios. En Juan 1:14, Juan describe la encarnación con estas palabras: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El creador del universo tomó forma humana, habitando entre nosotros para revelar la plenitud de Dios. Este acto es la máxima expresión de su amor y humildad. Jesús, siendo eterno, se hizo hombre para salvarnos y reconciliarnos con el Padre. Si Jesús, el Alfa y la Omega, se hizo carne para revelarnos la mente y el corazón de Dios, ¿cómo estás respondiendo a su invitación de conocer al Padre a través de Él? ¿Reconoces su señorío en tu vida? Podemos concluir con una verdad fundamental: Jesús es Dios eterno. Aunque tomó forma humana en un momento específico de la historia, siempre ha existido en la gloria de la Trinidad. Sus palabras: antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58, confirman su preexistencia y su deidad, declarando abiertamente su identidad divina. El Evangelio de Juan nos presenta al Verbo, quien era Dios desde el principio. Al comparar esta imagen con la escena final de su Evangelio, donde Jesús muere en la cruz como un criminal, nos enfrentamos a la profundidad del amor de Dios. La misma persona que creó los cielos y la tierra se humilló hasta la muerte para redimirnos. El apóstol Juan deja claro que Jesús no es un Dios menor, como algunas traducciones erróneas sugieren, sino el Dios único y verdadero. En Juan 1:3 leemos: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este pasaje afirma que todo lo creado, desde los ángeles hasta la más pequeña criatura, vino a la existencia por medio de Cristo. El apóstol Pablo lo confirma en Colosenses 1:16-17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no solo es el creador, sino el sustento de todo. Sin Él, nada permanece. Su autoridad abarca desde los elementos de la naturaleza hasta las huestes celestiales. Incluso Lucifer fue creado por su mandato. Dios Padre, Jesús el Verbo y el Espíritu Santo son uno solo, operando en perfecta unidad. Como explica Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Jesús es la expresión visible del Dios invisible. Así como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu en una sola unidad, la Trinidad opera de manera indivisible. Jesús no solo manifestó su poder creador al formar los cielos y la tierra, también lo demostró durante su ministerio terrenal. Por ejemplo, en las bodas de Caná convirtió el agua en vino, y en el desierto alimentó a más de 5,000 personas con unos pocos panes y peces. Estas señales muestran que Él es el Dios de lo imposible. El profeta Isaías reconoció la deidad del Mesías siglos antes de su encarnación. En Isaías 9:6 leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesús no es simplemente un hombre santo o un profeta, es Dios encarnado. Su misión fue traer perdón y salvación a la humanidad, mostrando el más puro y grande amor de Dios por nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente un personaje histórico o lo reconoces como tu Señor, tu Dios y tu Salvador?
Gracias por haber llegado hasta el final. Nos gustaría que en la caja de comentarios compartas una oración, tu versículo favorito, una alabanza a Dios o un mensaje de bendición para aquellos que, al igual que tú, necesitan un mensaje de aliento. También puedes echarle un vistazo a la caja de comentarios. Tal vez leas algo que te inspire y te ayude a seguir adelante. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.